Yo, Fray Aldrich, humilde siervo de Dios y último custodio del monasterio de San Elías, dejo aquí estos escritos, no como testimonio de fe, sino como advertencia. El monasterio se alza sobre la colina oeste de Tarrún, un pueblo olvidado por los mapas y por la gracia divina. Rodeado de bosques oscuros y niebla perpetua y bestias sacadas de lo más profundo del infierno, Tarrún se mantiene vivo solo por el miedo. Lo que pocos recuerdan, y menos aún se atreven a pronunciar, es que antes de alzar esta casa de oración, aquí se alzaba algo más antiguo. Un círculo de piedra negra, una ruina pagana. Algunos decían que era un altar, otros una prisión. El Vaticano lo ignoró, pero los ancianos del norte decían otra cosa. Decían que esto no era tierra bendita, sino uno de los puestos de investigación de Vladislav el Inmortal, aquel al que los hombres llaman Drácula. No sé si es cierto, pero los cimientos tiemblan a veces por la noche. Llevo aquí 15 años, solo. Mi labor es rezar, curar a los aldeanos y custodiar lo que queda del archivo sagrado encontrado en este laboratorio de ese tal Drácula. No hay más monjes. Murieron por los horrores de estas tierras o huyeron por no soportar las voces que están atrapadas en estas paredes. Paso los días entre silencio y ungüentos, y las noches entre preguntas. ¿Dónde está Dios cuando el niño nace con el rostro al revés? ¿Dónde está Dios cuando los demonios devoran a los vivos? ¿Dónde está Dios cuando el mal camina como hombre? Hace 2 inviernos que el mundo se sacude. El este arde, el norte calla, el Papa habla. De la guerra entre los Van Helsing y Drácula, y esta semana los pájaros han dejado de volar. Sé que algo se aproxima, por el olor a muerte. El aire lo sabe, la tierra lo siente. Anoche soñé con un corazón latiendo dentro de una jaula de huesos. No era humano. Hoy, bajando del monte, vinieron los soldados del pueblo. Traían algo envuelto en cadenas. Sangraba. Y no era completamente humano. Día 1 desde que la guerra llegó a Tarrún. Los soldados de Tarrún llegaron al monasterio al anochecer. Eran 5, pero solo 3 hablaron. Los otros 2 no dejaban de mirar al suelo, como si la culpa se arrastrara pegada a sus botas. En una carreta improvisada traían un cuerpo, envuelto en pieles negras, atado con cadenas de hierro. Al principio pensé que era un animal moribundo, pero entonces lo oí respirar. Fray Aldrich, dijo uno sin mirarme directamente. Lo encontramos en el bosque, cerca de una montaña de muertos. Creo que esta cosa fue la responsable de tal masacre. Cuando la encontramos estaba inconsciente. Asentí sin palabra. Señalé con la mano la cripta baja del monasterio. Es allí donde recibo a los enfermos y moribundos. No me dejaron tocarlo. Dijeron que traía mal en la sangre. Pero cuando lo bajaron y lo dejaron sobre la piedra fría, algo pasó en la habitación. Es como si de repente estábamos en las montañas heladas. Podía ver mi propio aliento. Supe que algo no estaba bien. No sentía miedo, sino algo más primitivo. Algo que no había sentido nunca. Era como si cada parte de mí me gritara: corre por tu vida. Lo despojé de las pieles. No era un hombre del todo. Su cuerpo era largo, huesudo, cubierto de una gruesa capa de vello grisáceo. Las uñas eran garras, los pies deformes, como los de un animal forzado a caminar sobre 2 patas. Pero su rostro, marca de la carne sin dueño, signo del hombre vacío, sello del primer hijo de Caín. Aún no entendía lo que significaba, pero esa noche no dormí. El prisionero gritaba en sueños, y en sus gritos escuché el eco de un aullido. Día 5, desde que la guerra llegó a Tarrún. No ha hablado desde entonces. Lo alimento con agua y pan mojado. A veces se niega, pero cuando lo hace, tiembla. No de frío ni fiebre, sino de dolor. Como si su cuerpo estuviera conteniéndose, intenté leerle pasajes del Evangelio. Lucas, Marcos, incluso Juan.
Pero cada vez que menciono el nombre del Señor, su mirada se carga de odio y me observa. Hay maldad en su mirada, pero es algo que no había visto. No es humano, es más demoníaco. Como si él supiera que no hay Dios que venga a salvarme. He dormido poco. Me despierto con las manos sucias, las uñas con barro, la sotana rasgada. Esta mañana, mientras me lavaba el rostro, noté algo detrás de mí en el espejo del confesionario. Por un instante, una silueta que no era humana, pero cuando busqué al prisionero, él seguía encadenado, inmóvil. ¿Quién eres?, le pregunté por primera vez. No respondió, pero alzando apenas el mentón, dejó ver lo que ocultaba entre las clavículas. Una costra negra en forma de sello y bajo ella, el círculo mordido. Ya no hay duda. Este ser no ha sido transformado. Ha sido creado. ¿Pero por quién? Día 7 desde que la guerra llegó a Tarrún. Esta noche, soñé con un castillo cubierto de muerte y desesperación. Los cuerpos de criaturas infernales estaban atados a columnas de piedra, sujetos por cadenas hechas de huesos humanos. Y en medio del círculo, alguien los observaba, alto, pálido, con ojos como brasas apagadas. Susurraba palabras en una lengua que no conozco, pero entendí el significado. La sangre del animal en el alma del hombre. Me desperté empapado en sudor. El prisionero estaba de pie, las cadenas rotas, pero no se movía. Solo me miraba. Y dijo, por primera vez: por fin lo logré. Mi estirpe será grande de nuevo. Todavía no estás listo, pero pronto. Día 9 desde que la guerra llegó a Tarrún. He sellado la puerta de la cripta para encerrarlo. No puedo dejar que ese mal salga al mundo, pero tengo que vigilar que no escape. Tengo que pedir ayuda al Vaticano. Siento que si lo dejo escapar, el mundo ya no será el mismo. Se escucha voces por detrás. No puedes hacer nada contra el primer hijo de Caín. Cuando respiro, me cuesta cada vez más. Escucho las voces cada vez frecuentes, pero esta vez más amenazante. Cuando cierro los ojos, solo veo muerte. Algo me está pasando, y creo que me volveré loco. Susurros desde la oscuridad. ¿Le perteneces? Día 12 desde que la guerra llegó a Tarrún. He roto el voto de obediencia. He entrado en la sección sellada de la biblioteca del laboratorio de ese tal Vlad, donde se guardan los documentos prohibidos. No por rebeldía, sino por necesidad. Anoche, mientras dormía, tuve una visión. Vi un árbol, enorme, muerto, retorcido, y colgado de él, con cuerdas hechas de fuego, un códice de piel. Cuando desperté, supe dónde debía buscar. El códice existe, y lo he encontrado. No tiene nombre, solo una marca quemada en la cubierta. Un círculo, un sello que no entiendo, encerrado en una espiral de dientes. Las páginas están escritas en 3 lenguas: latín vulgar, runas germánicas y algo más. Una lengua sin vocales. Me llevó horas descifrar las primeras frases, pero el texto habla claro. En los tiempos antes del dogma, cuando la carne aún hablaba con la tierra, un hombre caminó entre bestias y les ofreció la conciencia a cambio de obediencia. Su nombre era Vladislav, hijo del vacío, el que aprendió de los más oscuros rituales ancestrales el injerto de alma del lobo en el cuerpo del penitente. Más adelante, describe un rito. Se toma el corazón de un lobo alfa que ha tomado mi sangre antes de estar moribundo. Se lo abre el pecho en luna nueva, y dentro se introduce el diente de un hombre que haya conocido el odio más puro. Luego, ese corazón se planta en tierra negra de los abismos de Abadón. Allí crece una flor roja, y el que la ingiera queda marcado por siempre. El primer testimonio conocido es del año 88 después de Cristo, pero el códice advierte: no todos sobreviven, algunos se rompen, otros trascienden y ya no vuelven a hablar como hombres. Cerré el libro temblando. No por lo que aprendí, sino porque en la primera página, escrita en sangre seca, había una frase: no debes buscar esto, Aldrich. Y estaba escrita con mi propia letra.
Día 16 desde que la guerra llegó a Tarrún. No recuerdo cuándo dormí por última vez. El prisionero ya no come, ya no sangra. Solo espera, como si estuviera aguardando una señal. Esta madrugada volví a hablar, con una voz de mi cabeza, con una voz que parecía salir del fondo de mi cráneo. Me dijo: el nombre está escrito en tus huesos. Fui al osario, donde se guardan los restos de los monjes antiguos. Buscaba algo, no sabía qué, y lo encontré. Una calavera, separada de las demás, colocada dentro de una caja sellada con cera negra. En la frente, un símbolo tallado, el círculo mordido, y bajo él, tallado con cuchillo, Vladislav. Le pregunté al prisionero qué era esto. Él solo murmuró: él no muere, solo cambia de sombra. Volví a la biblioteca. Leí de nuevo los fragmentos del códice. Hay pasajes que solo se pueden leer si uno ya ha soñado con ellos. Y yo los he soñado. Vladislav una vez fue un hombre. Ahora es algo que hasta los demonios le temen. Es una conciencia antigua, un principio que se disfraza de forma humana, que manipula conciencias y cuerpos. Algunos lo llaman Drácula, otros solo le llaman mi señor. Pero siempre deja una estela, bestia sin alma, hombre sin reflejo, y la marca. Me miré el pecho esta mañana, no con los ojos, sí con mi propia conciencia, y lo supe. Yo también llevo la marca, no grabada, no dibujada, sino latente, como una cicatriz espiritual, como si siempre hubiera estado ahí, esperando activarse. Entendí que yo no soy su enemigo, soy otro servidor más. El prisionero se ha levantado, sin cadenas, sin dolor, me mira y sonríe, no con burla, sí con superioridad. Como quien mira a un hijo que por fin ha recordado a su padre. Y dijo: tú no fuiste testigo, tú fuiste llamado. Entonces alzó la cabeza, y yo vi mi propio rostro, cubierto de lodo, sangre y cicatrices. No era una visión, era un espejo, y en él se podía ver al señor Vlad. Algo me atraviesa por dentro, una memoria que no es mía. Bosques antiguos, sangre mezclada con vino, la risa de Vladislav, y la voz de una criatura que ya no recuerda si fue hombre o una bestia. El monasterio está vacío ahora. El prisionero ha desaparecido. O quizás yo desaparecí. Al pueblo le dirán que la bestia fue vencida, pero la verdad es otra. La bestia aprendió a escribir, la bestia aprendió a fingir, y ahora camina entre los hombres, como uno más. Este será mi último escrito. Si lo encuentras, no lo creas. Si lo crees, no lo leas en voz alta. Y si alguna vez escuchas pasos en los campos cuando la luna esté quieta, corre, porque el primero ha despertado, y yo soy solo el primero de muchos.